El sitio www.vericreer.com contiene varios videos, artículos editoriales y programas de televisión católicos. Nuestra página puede visitarse en cualquier momento para recorrer sus diversas secciones. También se puede obtener una suscripción gratuita en la sección Suscríbete gratis. Basta con anotar nombre y correo electrónico para recibir cada semana información actualizada vía email. Visite vericreer.com, suscríbase gratuitamente, aumente sus conocimientos de nuestra fe y manténgase bien informado. Il caso Galileo è così complesso, ci sono tanti fattori storici, filosofici, teologici, che è molto difficile arrivare a una conclusione che possa soddisfare a tutti. Credo che la Chiesa ha fatto ciò che poteva quando Papa Giovanni Paolo II ha in qualche modo riabilitato Galileo. Poi nel Giubileo del 2000 ha chiesto perdono per gli errori, gli sbagli che la Chiesa ha commesso. Quello che noi penso che il caso Galileo sempre possa essere oggetto di studio. Noi come Specola Vaticana deve essere strumenti di riconciliazione tra la comunità scientifica e la comunità ecclesiale, per dire così. E anche dobbiamo fare tesoro anche dei nostri peccati, dobbiamo anche imparare dei nostri sbagli per evitare gli sbagli e cercare di avere magari un atteggiamento più diverso quando si presentano delle situazioni nuove. Hoy en La Libertad de Creer estamos hablando sobre ciencia y fe o ciencia y religión. Vea usted esta nota que nos presenta el conocido caso, bueno, famoso, pero desconocido. Caso de Galileo Galilei. Algunos dicen que murió quemado en la hoguera. No es así. Algunos fundamentalistas le impidieron al Papa Benedicto XVI acudir a la Universidad de la Sapienza de Roma, que porque la Iglesia torturó a Galileo Galilei. No es así. Conozcamos algo de este científico grande, Galileo. Mire. En Alpura, nuestra naturaleza es hacerlo mejor cada día. Alpura presenta. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, en 1564. Fue astrónomo, filósofo, matemático y físico, y estuvo relacionado con casi todas las ciencias y artes. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante para el copernicanismo. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, de la física moderna y de la ciencia. Su trabajo se considera como una ruptura de las ideas aristotélicas y su enfrentamiento vivido con la Iglesia Católica Romana suele tomarse como ejemplo de conflicto entre la autoridad y la libertad de pensamiento en la sociedad occidental. La afirmación del heliocentrismo, o el Sol como centro del sistema solar, de Galileo, se contrapuso a la teoría del geocentrismo, la Tierra como centro del sistema, que se pensó era afirmada en las Sagradas Escrituras, lo que supuso que la ciencia atentaba contra la fe en la creación, así como que los textos bíblicos no eran válidos para una verdadera ciencia. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV autorizó los escritos sobre el heliocentrismo delante de la prueba óptica de la órbita de la Tierra, y sus obras fueron retiradas del Index Librorum Prohibitorum. En el siglo XX, en 1939, el Papa Pío XII describió a Galileo como el más audaz héroe de la investigación, sin miedos a lo preestablecido, ni riesgos en su camino, ni temor a romper los monumentos. En 1992, Juan Pablo II rindió homenaje a Galileo durante un discurso en la Pontificia Academia de las Ciencias y reconoció claramente los errores de ciertos teólogos del siglo XVII en el asunto. El 15 de febrero de 2009, 376 años después de que la Iglesia prohibiera sus libros, en el marco de las celebraciones por el Año de la Astronomía, se celebró una misa por Galileo en el Vaticano, a fin de hacer pública la aceptación del legado de Galilei dentro de la doctrina católica, además de que la Santa Sede organizó un congreso internacional
sobre este gran científico. Avancemos en el tema. Ahora recibo con afecto a Héctor Velázquez Fernández. Él es doctor en filosofía, es filósofo de la ciencia, es catedrático en la Universidad Panamericana, ha desarrollado varios proyectos en la Universidad de Comillas, ¿sí?, en Madrid. Sobre todo en Oxford. En Oxford, sí. Y en Londres. Así es. Y es un orgullo para los mexicanos, la verdad. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Roberto. Como bienvenido. Siempre, encantado. Hoy una palabra más sobre Galileo, ¿no? Opina sobre Galileo quien verdaderamente no conoce el caso, ¿no? Así es. Y piensan que el caso Galileo es ilustrativo de la persecución que la Iglesia ha emprendido contra los científicos, ¿no? Así es, fue un caso triste por la publicidad que se le dio posterior a ello. Fue la bandera de la ilustración, de los grandes ilustrados que veían en la religión una especie de amenaza a la razón humana, y se le citó siempre como el paradigma de la lucha entre la fe y la razón encarnada en la ciencia. Después fue banderas de otras corrientes más duras como el positivismo, que recibimos en México vía el iniciador de la gran escuela pública mexicana, que fue Gabino Barreda, y con él pues trajeron todas estas ideas a México y en general a toda Latinoamérica, de que la ciencia no tiene manera de reconciliarse con la razón, perdón, con la religión, con la fe, y que la fe sería un retraso para la razón encarnada en la ciencia o un retraso para la ciencia en el conocimiento de la naturaleza. Entonces esa visión se vendió muy bien desde la época posterior a Galileo, cuando en realidad los estudios históricos, las investigaciones que se han hecho reiteradamente muestran totalmente lo contrario, ¿no? Que todo el proceso que se le inició fue pues por una cuestión jurídica, que él se había comprometido algunos años antes del proceso a no enseñar como un hecho que la Tierra estaba fija y que el Sol giraba en torno a ella, sino que se había comprometido a enseñarlo como una suposición. Él pensaba que tenía las pruebas científicas de que eso era así, es decir, de que Copérnico, que había hecho esta propuesta, tenía razón, y no era así. O sea, él confió en pruebas que no eran reales, que no eran verdaderas. Entonces, al final, de todos los estudios que se hicieron, pasado el proceso, cuando a él se le pidió que se retractara de lo que jurídicamente se había comprometido, que era haber enseñado como un hecho algo para lo cual no tenía una prueba, ese hecho después se estudió muchos siglos después, a expensas de una investigación que abrió San Juan Pablo II, pidiendo que se revisara el caso Galileo un poquito para rastrear cuál había sido el origen de esta idea o de esta leyenda negra, ¿no?, que estaba en torno a él. Y la conclusión de los investigadores después de 11 años de trabajos fue que Galileo se había equivocado en la cuestión científica, porque había pensado que tenía las pruebas científicas del movimiento del Sol en torno a la Tierra cuando no las tenía, y había acertado, por otra parte, en teología, porque Galileo se había defendido apelando a una idea de San Agustín que decía que la Biblia no dice cómo van los cielos, la Biblia dice cómo se va al cielo. Entonces, la naturaleza tiene sus propias leyes, su modo de leerse, y no tiene por qué entrar en contradicción con la revelación. En eso acertó Galileo, pero falló en ciencia. Y curiosamente, los censores que revisaron sus obras y que lo hicieron retractarse, habrían incurrido en lo contrario, habrían acertado en ciencia, porque habrían dicho que las pruebas de Galileo científicas eran falsas, pero habrían errado en teología, porque habrían atacado de alguna manera las conclusiones de Galileo como si hubiera que hacer una interpretación literal de la Biblia, y entonces donde dice que el Sol se detiene, eso implica que el Sol se mueva, y si la ciencia no demuestra eso, la ciencia está mal. Bueno, pues la conclusión es, curiosamente, los dominicos, miembros del Santo Oficio, se equivocaron en teología, acertaron en ciencia. Galileo, un científico, acierta en fe o en teología y falla en ciencia. Esa fue la conclusión curiosa de la comisión investigadora. Qué conclusión curiosa.